Michel Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina y las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Su análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos desde los años 60. Michel Foucault nació en París en 1926 y muere el 25 de junio de 1984. El día de hoy en este video podcast analizaremos la pandemia del COVID-19, una de las crisis globales que han tenido mayor impacto en nuestro tiempo. Este evento puso a prueba los sistemas de gobierno y las estructuras de poder en todo el mundo. Para comprender mejor cómo el Estado ecuatoriano gestionó la crisis sanitaria a nivel familiar, urbano y estatal, recurriremos a los conceptos de gubernamentalidad y biopoder, desarrollados por Michel Foucault. Además, examinaremos el papel del conocimiento científico en este proceso y cómo la teoría de Foucault nos ayuda a comprender estas dinámicas complejas. Para empezar, vamos a partir definiendo qué es la gubernamentalidad. Este concepto se refiere a las formas en que el gobierno ejerce su poder sobre la población, gestionando y regulando diversos aspectos de la vida social y económica. En el contexto ecuatoriano, esto se ha visto reflejado en las medidas implementadas por el gobierno para controlar la propagación del virus, como los toques de queda, el uso obligatorio de las mascarillas y la promoción de la vacunación masiva. Una de las primeras y más visibles medidas fue la implementación de estrictos confinamientos. Estas medidas incluyeron toques de queda y restricciones de movilidad diseñadas para reducir la interacción social y por ende la transmisión del virus. Las autoridades ecuatorianas desplegaron a la policía y otros organismos de control para asegurar el cumplimiento de estas medidas. Las familias ecuatorianas tuvieron que adaptarse a nuevas rutinas de vida, trabajando desde casa y educando a sus hijos de manera remota bajo la vigilancia constante del Estado. Otro componente esencial en la gubernamentalidad fue la ejecución de campañas masivas de información. El gobierno ecuatoriano lanzó campañas para educar a la población sobre las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Estas campañas buscaban gestionar la conducta de la población, promoviendo comportamientos que ayudarían a controlar la propagación del virus. El rastreo de contactos y la realización de pruebas diagnósticas fueron fundamentales para la estrategia de gubernamentalidad. Al identificar y aislar rápidamente a las personas infectadas, las autoridades pudieron contener brotes locales y gestionar la capacidad del sistema de salud. Esta práctica también incluyó el uso de aplicaciones móviles para rastrear la movilidad de los ciudadanos, un aspecto que se conecta estrechamente con el concepto de biopoder, que lo veremos a continuación. El concepto de biopoder se centra en cómo las instituciones controlan y regulan la vida y salud de las personas. Durante la pandemia, el biopoder se ha manifestado en la vigilancia de la salud pública, la implementación de cuarentenas y la gestión de la información sobre el virus y su tratamiento. El gobierno ecuatoriano enfrentó la difícil tarea de gestionar los recursos médicos limitados, como ventiladores, camas de hospital y medicamentos. Las decisiones sobre la asignación de estos recursos reflejaron el ejercicio del biopoder, priorizando a pacientes en estado crítico sobre aquellos que estaban en mejores condiciones. Esta gestión también involucró decisiones difíciles sobre quién recibiría el tratamiento y cuándo, poniendo de relieve las tensiones entre eficiencia, equidad y justicia. La campaña de vacunación contra el COVID-19 fue una manifestación clara de biopoder. El gobierno tuvo que decidir las prioridades de vacunación, comenzando con los grupos más vulnerables, como los trabajadores de la salud, ancianos y las personas con enfermedades preexistentes. Tanto la distribución como administración de las vacunas fueron controladas estrictamente, reflejando el poder del Estado sobre la salud de sus ciudadanos. Las medidas de vigilancia y control también fueron parte integral del biopoder durante la pandemia. Las cuarentenas obligatorias para los viajeros y el uso de tecnologías de rastreo para monitorear la movilidad de las personas permitieron al Estado supervisar la propagación del virus y tomar medidas rápidas para contener posibles brotes. Estas acciones, aunque efectivas desde una perspectiva de salud pública, suscitaron preocupaciones sobre la libertad individual, la privacidad y los derechos humanos. Tanto las restricciones de movilidad
en espacio y tiempo, y los toques de queda limitaron significativamente la libertad individual, generando debates sobre el balance entre seguridad pública y derechos personales. Las familias e individuos tuvieron que adaptarse a un nuevo régimen de vigilancia y control, lo que afectó sus rutinas diarias y su bienestar psicológico. El uso de aplicaciones de rastreo y la vigilancia de la movilidad plantearon serias preocupaciones sobre la privacidad. La gestión de datos personales por parte del Estado y el potencial para su uso indebido fueron temas de debate, destacando la necesidad de establecer límites claros y mecanismos de rendición de cuentas. La pandemia exacerbó las desigualdades existentes en la sociedad ecuatoriana. Las poblaciones más vulnerables enfrentaron mayores dificultades para acceder a la atención médica y vacunas, revelando disparidades entre la distribución de recursos y la implementación de políticas públicas. Ahora bien, ¿cómo asentamos estos conceptos y cómo los vinculamos dentro de nuestra realidad en las familias y en la ciudad? En el contexto de nuestras familias, la gubernamentalidad y el biopoder se evidenciaron en la manera en que las familias internalizan las directrices sanitarias, ajustando sus comportamientos para proteger la salud colectiva. Adoptaron estrictas rutinas de desinfección como la limpieza de alimentos y productos comprados en supermercados, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas incluso dentro de los hogares cuando alguien salía y regresaba. Los hogares también se adaptaron para convertir en espacios de aulas escolares y oficinas improvisadas dentro de la implementación de clases y trabajo a distancia. Un ejemplo concreto en Ecuador es la experiencia de las familias en la provincia de Pichincha durante la cuarentena. En Quito, la capital de la República, muchas familias tuvieron que adaptarse a vivir en departamentos pequeños, lo que implicaba reorganizar espacios para cumplir con las medidas de distanciamiento social y asegurar la higiene adecuada. Además, los informes de medios locales destacaron cómo las familias se organizaron para apoyar a miembros vulnerables, como los ancianos, evitando que salieran de casa y encargándose de sus compras y necesidades esenciales. A nivel urbano, las ciudades ecuatorianas experimentaron un control más rígido de la circulación de personas. Se implementaron medidas como el cierre de negocios no esenciales, control de la movilidad y la reorganización del espacio público para facilitar el distanciamiento social. Se incrementaron las campañas de información y sensibilización sobre la importancia de seguir las normas sanitarias. La gubernamentalidad se ejerció a través de la implementación de controles sanitarios en puntos estratégicos y la vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad. El biopoder se manifestó en la priorización de infraestructuras como hospitales y centros de salud y en la gestión de recursos sanitarios. En un ejemplo concreto es la crisis sanitaria en su gestión en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil se convirtió en el epicentro del COVID-19 en el país y las imágenes de cadáveres en las calles y hospitales desbordados se viralizaron a nivel mundial. El gobierno ecuatoriano implementó medidas drásticas para contener esta situación, incluyendo la movilización de recursos médicos y militares, la construcción de hospitales de campaña y la imposición de estrictas medidas de aislamiento social. Estas acciones ilustran cómo el biopoder y la gubernamentalidad se materializaron en la respuesta ante la crisis, destacando el papel del Estado en la regulación de la vida y la muerte en tiempos de emergencia sanitaria. Así también el Estado ecuatoriano jugó un papel crucial en la gestión de la pandemia, utilizando su aparato gubernamental para coordinar la respuesta sanitaria. Se implementó una serie de políticas y medidas de emergencia para contener la propagación del virus, incluyendo decretos de estado de emergencia, toques de queda, establecimiento de protocolos y de salud pública. También se realizaron esfuerzos para fortalecer el sistema de salud, garantizar el suministro de equipos de protección personal y coordinar la distribución de vacunas a nivel nacional. Además, se llevaron a cabo campañas de comunicación masiva para informar y educar a la población sobre la importancia de cumplir con las medidas sanitarias. La gubernamentalidad se hizo evidente en la centralización de decisiones y la creación de comités de emergencia. El biopoder se ejerció mediante campañas de vacunación masiva, seguimiento de casos y contactos y la difusión de información sanitaria. En Ecuador, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Salud Pública fueron instituciones clave en la gestión de la crisis. Se establecieron políticas nacionales para el manejo de la pandemia, incluyendo la implementación de estados de excepción y la creación del Comité de Operaciones de Emergencia, o COE. Se realizó todo dentro de las decisiones y coordinaciones en respuesta a la normativa y dirigencia nacional. ¿Cómo puede el conocimiento científico ayudarnos dentro del análisis y respuesta a nuestra realidad social? En este caso fundamental, la toma de decisiones durante la pandemia
fueron realizadas por expertos en epidemiología, salud pública y otras disciplinas que proporcionaron la información necesaria para diseñar y ajustar políticas de control de la pandemia, especialmente en el ámbito de las ciencias de la salud, que jugaron un papel fundamental en la respuesta gubernamental a la pandemia. La biomedicina, la estadística y la tecnología de la información fueron herramientas clave para la toma de decisiones. Los datos epidemiológicos permitieron al Estado monitorear la evolución del virus y adaptar las medidas de control. En Ecuador, el papel del conocimiento científico fue fundamental para enfrentar la crisis sanitaria. Las universidades y centros de investigación colaboraron estrechamente con el gobierno para proporcionar análisis y proyecciones sobre la propagación del virus. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y varias universidades ecuatorianas realizaron estudios sobre la dinámica del contagio y la efectividad de las medidas de control implementadas. Un ejemplo concreto es la colaboración entre la realización de pruebas PCR y el análisis de variantes del virus. La Universidad San Francisco de Quito estableció un laboratorio de biología molecular que se convirtió en un referente para el diagnóstico del COVID-19 en el país. Gracias a esta colaboración, se logró aumentar significativamente la capacidad de pruebas, lo que permitió una mejor vigilancia epidemiológica y una respuesta más informada y oportuna por parte del gobierno nacional. La teoría de Foucault proporciona un marco teórico para entender cómo el poder se ejerce en tiempos de crisis sanitaria. La gubernamentalidad nos ayuda a ver cómo se organizan las prácticas de gobierno para gestionar la vida de la población, mientras que el biopoder nos permite comprender cómo se regula la vida biológica a través de mecanismos de control y vigilancia. Foucault nos muestra que estas dinámicas no son nuevas, pero se intensifican en contextos de emergencia, revelando las tensiones entre la libertad individual y la seguridad colectiva. En resumen, la teoría de Foucault es importantísima para entender el proceso que se llevó a cabo a nivel mundial y concretamente en nuestro país ante la respuesta del COVID-19. A través de estos conceptos podemos analizar cómo el Estado implementó medidas para controlar la conducta de la población y gestionar la salud pública. Y los conceptos nos invitan a reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de estas medidas. Buscan un balance entre la seguridad pública y los derechos individuales. Este análisis no solo nos ayuda a entender las estrategias utilizadas durante la pandemia, sino también a pensar críticamente sobre su impacto y a buscar formas de mejorar la respuesta a futuras crisis sanitarias. La teoría de Foucault, por lo tanto, no solo es relevante para el análisis académico, sino también para la formulación de políticas públicas más justas y más efectivas.